la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa La Luz de la Verdad. Le agradecemos por todo este tiempo que nos ha acompañado, así también por una nueva semana que Dios en su misericordia nos ha tenido para poder llegar a sus hogares por las plataformas, principalmente YouTube, Facebook del Canal 5. Se lo agradecemos por todas las visitas también, que nosotros nos damos cuenta que ahí ustedes nos van acompañando. Esperando que puedan estar bien también en sus hogares, con todo esto ya un poco más abierto ya el país por la situación de la pandemia, pero importante siempre refugiarse en Dios y siempre escuchar un consejo de la palabra de Dios que nos ayudará precisamente a poder tener una mejor calidad de vida espiritual, que eso es lo mejor a lo que podemos aspirar cada uno de nosotros. Bueno, en este día nos acompaña desde la región metropolitana nuestro pastor, a quien invito a que pueda saludar. Pastor, que Dios le bendiga. Bueno, doy gracias a Dios por tener la oportunidad de un nuevo encuentro con nuestra estimada audiencia del sur, ¿no? Esperamos también que, como siempre, poder dar un mensaje que sirva en su vida espiritual. La esperanza siempre que nos toca contactar con el público y desear las mejores bendiciones para ustedes. Que el Dios de paz los bendiga. Amén. Bueno, y no olviden nuestra visita a nuestra página web www.idnb.cl. Ahí está nuestra dirección en internet. Prontamente van a haber nuevos estudios, principalmente uno que le va a llamar mucho la atención, así que esté al pendiente también de este nuevo estudio que se va a subir a la página web. Y si tiene alguna duda, consulta, alguna visita ministerial principalmente que podamos realizar, no duden en escribir a nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está la dirección, ahí está la página web. Entonces vamos a ir ahora a una pausa musical antes de entrar ya a la meditación que tiene como nombre hoy día: Cada día tiene su afán. Vamos y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados auditores, la verdad de las cosas es que con esta liberación que se le ha dado a la sociedad en el mundo entero, considerando que ya han pasado los efectos más fuertes de este asunto de la pandemia, la sociedad en todas partes se siente liberada, muy feliz, y bueno, todos pensamos que va a empezar una nueva etapa en nuestras vidas y que queremos que sea mejor que la anterior. Pero nadie puede tener dudas respecto a los diferentes cambios que ha experimentado la sociedad en estos últimos días, en estos últimos años. Un poco más a raíz primero del levantamiento social en el mundo entero, sumado a los estragos de la pandemia del COVID, que vino a continuación. Ha cambiado el sistema de nuestras vidas, nuestros trabajos, el sistema de la educación, nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas y por ende nuestro mundo se ha restringido. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad de un reencuentro y yo hallo que la gente está muy feliz, como que si verdaderamente las cosas hubieran terminado. Pero no debemos olvidarnos los costos que ha tenido este largo tiempo de encierro en muchos países del mundo y principalmente en el nuestro, ¿no es cierto?, que va a traer las consecuencias, ¿eh? No hay sistema social que no haya sido alterado producto de esta inesperada realidad. Por cierto, la religión no ha sido ajena a esta. Los grandes apóstoles de la televisión y los que viven del enriquecimiento ilícito han visto vulneradas sus arcas y han tenido que cambiar su discurso. Y ahora nuevamente están en los mensajes de esperanza, en los mensajes de conquistar a las personas para poder seguir enriqueciéndose, ¿no es cierto?, a costillas de la ignorancia de la gente. Y en este mismo ámbito, últimamente ha surgido un asunto puntual que ha arrojado una nueva interrogante para la fe. Y esto, por supuesto, no ha sido ajeno a estas cosas que han pasado, principalmente el COVID, ¿no? En muchos lugares del mundo han sido tantas las muertes causadas por la pandemia que se han agotado los lugares de sepultación y por orden de diferentes gobiernos se ha determinado quemar los cadáveres en diferentes países del mundo para evitar un mal mayor que significa la descomposición de los cuerpos sin vida. Y así que cristianos con diferentes visiones de la fe han concurrido a suministro, ¿no es cierto?, por una respuesta que les preocupa ahora, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que si es bíblico cremar nuestros muertos. Generalmente la gente dice que la Biblia no dice nada sobre si quemarlos o no quemar los muertos. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar ahora, si verdaderamente están así como la gente dice, ¿no? En el capítulo 3, los versículos 16 al 19 del libro de Génesis, dice, esto, si ustedes lo recuerdan, aquí Dios hace el juicio a Adán, Eva y a la serpiente, ¿no?, por la situación que se haya dado ahí, que finalmente terminó con que fueron expulsados del paraíso. Entonces, en esa condena, el hombre le dijo a Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo serás tornado. Este es el principio elemental para nuestra iglesia, porque es el principio elemental de la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Polvo eres y al polvo serás tornado. Y aquí, cuando nosotros vemos la historia bíblica, ¿no es cierto?, salvo determinados casos que si lo alcanzamos lo vamos a poder revisar, todos los hombres de Dios fueron sepultados en tierra, ¿no es cierto? Me quiero recordarle dos solamente. Primero, por orden histórico, Moisés, que dice que Dios se llevó su cuerpo, y el profeta, un profeta que fue arrebatado en el aire y no lo vimos más, ¿no? Bien,
en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 7, dice, indica que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y determinó que en ese estado deberá concluir el hombre sus días. A pesar de esto, es claro que en la Sagrada Escritura muchos diseñadores explican que como la Biblia no prohíbe la cremación, esto indica que debe considerarse como una posibilidad. Y la Biblia ciertamente no habla de eso, porque nadie habla de lo que no corresponde hacer. La sepultación ya está planteada en la Sagrada Escritura y tal. Sin embargo, ya les dije, hay situaciones que tenemos que verlas. La Biblia ciertamente aparece en casos de incineración humana. Sin embargo, la contextualización histórica de estos relatos bíblicos no necesariamente indican representatividad de la voluntad de Dios para que nosotros aceptemos voluntariamente la cremación como un acto instituido en la Escritura para nuestra realidad. Debemos aprender a hacer diferencia entre incineración y cremación. Eso es lo primero. Cuando hablamos de incineración nos referimos a un sistema por el cual un residuo orgánico, mediante la aplicación de alta temperatura y un ambiente térmico adecuado, pasa a convertirse en ceniza debido a la combustión. La cremación es diferente. Cuando este proceso físico se aplica sobre una persona que ha fallecido con el objeto de reducir su cadáver a ceniza, no a polvo de la tierra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, se relata la derrota de los israelitas a manos de los filisteos. La batalla se desarrolló en el monte de Gilboa y allí murieron los 3 hijos de Saúl y el rey fue herido y presumiendo que podía ser capturado por los filisteos, le pidió a su escudero que lo matara, pero este se negó, por lo que Saúl se mató con su propia espada, acostándose sobre la punta de la espada afirmada en el suelo, ¿cierto? El día siguiente, los filisteos encontraron los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos, lo despojaron de sus armas, le cortaron sus cabezas y lo enviaron a la tierra de los filisteos alrededor, para que le noticiaran en el templo de sus ídolos. Y por si el pueblo, y por todo el pueblo, lo pasaron por todo el pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Bexán. Más oyendo los de Jabe, de Galaad, que esto hicieron los filisteos a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, quemaron y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes, quemaronlos allí, y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Naturalmente, quemar los cuerpos de Saúl y de su hijo no era una forma de terminar, no era otra forma que terminar con los cadáveres putrefactos, ya que debía, así como está el relato bíblico establecido, habían acontecido 4 días. Entonces, sin embargo, finalmente, después de quemarlo, ¿no es cierto?, los huesos que no se pudieron quemar fueron finalmente sepultados. La historia de su destino final continúa cuando el rey David hace exhumar los cadáveres y junto a sus 3 hijos y a otros 3 hijos de Saúl que murieron ahorcados, fueron todos trasladados a una sepultura en Jerusalén. Esto lo pueden leer ustedes en 2 Samuel, capítulo 12, capítulo 21 del 1 al 14, ¿no? De manera que malamente puede conectarse estos hechos con lo que se conoce como la cremación legalizada, pues esto en la Escritura no existe. Para muchos enseñadores, como la Biblia no indica nada, como lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, respecto a la creación, respecto a la cremación, ellos enseñan que esto indica la posibilidad es absolutamente viable para la Iglesia. Sin embargo, debemos considerar que la Biblia no dice nada al respecto, pero indica con toda claridad, como ya lo vimos, que nuestros cuerpos deben
volver al polvo de donde fueron tomados. Pero hay otra pregunta que preocupa a la humanidad, por lo que, como ya lo dijimos al principio, por lo que está pasando en los diferentes países, como Brasil, por ejemplo, que ya los cadáveres simplemente se queman, y justamente instituciones como los testigos de Jehová, para responder a la pregunta, ¿no es cierto? Ellos dicen de que es viable, por Dios, la cremación de los cadáveres, porque ellos no tienen respuesta para muchos hermanos de la iglesia, ¿no es cierto?, que murieron por el COVID y fueron finalmente quemados, porque ya no, en la ciudad que ellos estaban no había lugar para la sepultación, ¿no es cierto? Entonces, eso en la gente cristiana trae una nueva pregunta. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con los cuerpos que fueron incinerados o que son cremados en el momento de la resurrección, en la resurrección de los muertos? Las personas que fueron incineradas, como el caso de las más de 300.000 personas que desintegradas por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o los que fueron quemados en los crematorios del fascismo alemán, o los muertos por Napalm en la guerra de Vietnam, ¿cuál será definitivamente su forma de resurrección si ya no hay, no, las cenizas fueron esparcidas, ¿no es cierto?, las cenizas se las llevó el viento y finalmente no hay lugar? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos en la resurrección?, dice la gente. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender qué dice la Biblia al respecto. De pronto la gente está pensando de que los pastores no saben más que lo que dice la palabra de Dios, y no buscan la respuesta en la palabra de Dios, sino en las ideas que tiene sus dirigentes, ¿no? Para poder retrotraer la respuesta bíblica como corresponde, vamos a comenzar leyendo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 12 al 58. Esta carta fue escrita en virtud de la incredulidad de los griegos respecto a la resurrección. Y aquí encontramos la respuesta que muchas personas buscan con la situación de la cremación. La gran discusión con Pablo tiene que ver con que los griegos en general no creían en la resurrección. Y en esta carta podemos responder a quienes se preocupan por lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo a muchos cristianos que han muerto por causa de esta plaga, ¿no? Y que fueron incinerados, y otros optaron por la cremación a causa de la pandemia del COVID. Así comienza entonces el relato de Pablo. Voy a leer y pensando en algunos versículos lo vamos a ir comentando, ¿no? Dice, el versículo 12 dice: si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, aquí responde primeramente a los que no creían en la resurrección. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana en nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios como que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Esa es la situación, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos de Cristo, los más miserables de los hombres somos. El asunto aquí que plantea, ¿no es cierto?, es claro. Nosotros creemos en la resurrección. Creemos en primer lugar que hemos sido llamados al Evangelio, no teniendo ningún enlace con el pueblo de Dios porque éramos gentiles, ¿no es cierto? Pero creemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos abrió la puerta y el bautismo nos deja dentro del pueblo de Dios. Pero si Cristo no resucitó, eso es absolutamente falso. No podríamos nosotros tener ni salvación, ni podríamos ser parte del pueblo de Dios. En estos primeros 7 versículos, Pablo aclara que Cristo resucitó, y si alguien no acepta esa verdad, definitivamente la gran mayoría de la humanidad se perderá al fin de los tiempos. La respuesta que empezamos a ver
a la pregunta de la gente, la podemos encontrar del verso 20 adelante. Voy a leer hasta el 28 en esta ocasión. Más ahora, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados. Mas cada cual en su orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino al Padre, cuando se habrá quitado todo el imperio y toda la potencia y toda la potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será deshecho, será la muerte. Porque todas las cosas fueron sujetas debajo de sus pies. Y cuando él dice todas las cosas son sujetas a nuestro Señor Jesucristo, claro está, exceptuando al Padre, que sujetó a él todas las cosas. Más luego todas las cosas le fueron sujetas, entonces también él, el mismo Hijo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todas las cosas y en todos nosotros, ¿no? Entonces aquí Pablo está tratando de que comprendamos, ¿no es cierto?, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, autorizada por Dios el Padre para la redención de la humanidad a través de su muerte, y no tan solo la redención de la humanidad de sus pecados, sino la capacidad de resucitarlo, ¿no es cierto? Porque cuando dice acá, dice, luego también la muerte va a ser sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas cosas nos dan un principio para pensar cómo van a ser realmente las cosas, principalmente de las personas que ya le dije han sido incineradas, porque no podemos decir que es una cremación lo que está sucediendo en muchos países subdesarrollados particularmente, ¿no es cierto?, donde simplemente ya no hay donde poner más muertos y se están quemando. Aquí Pablo, insistiendo en el mismo tema, parte recordando que Cristo fue el primer resucitado y que ha subido al seno de su Padre, echando por tierra todas las ideas de que hayan justo en el reino de los cielos. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice, nadie subió allá, dice la palabra de Dios en Efesios, sino el que bajó primero. No hay otra persona en el reino, ¿no es cierto? Entendiendo esto, dice, luego del versículo 34 al 48, la palabra de Dios nos hace una advertencia. Y hay muerto incinerado y a los que han adoptado por la impía cremación. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. ¿Cuál constituiría el pecado aquí? Estar hablando, por ejemplo, de que nosotros vamos a resucitar tal como somos ahora. Ese es el problema, ¿cierto? Y se están preguntando cómo pueden resucitar los que fueron esparcidos sus cenizas, los que se desapareció entonces su cuerpo, ¿cómo van a resucitar? Entonces dice aquí, no pequemos nosotros, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Sigo leyendo Corintios, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica. Si no muere, no muriere antes. Y lo que siembra, no siembra es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Aquí el apóstol Pablo no puede ser más claro. Si yo siembro un carozo de un grano o de un damasco, no sale el mismo carozo, por supuesto, ¿no es cierto? Esto va a ser, este carozo va a ser destruido por efecto de la tierra y de la humedad de la tierra, y aparecerá con el tiempo una planta diferente en su estructura. Este ejemplo lo pone Pablo para darnos a entender que el cuerpo nuestro, cuando va a la tierra, no es este cuerpo el que va a resultar. Esa es una cosa que la gente generalmente no entiende, cree que vamos a ser levantados del polvo de la tierra, levantados como personas, ¿no es cierto? Levantados como personas sin lugar a dudas, pero la persona no es el cuerpo,
El espíritu del hombre es lo que identifica a la persona, ¿cierto? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Aquí el cuerpo, perdón. Cristo murió, su carne mortal fue crucificada y resucitó. Era perfectamente reconocible. No se veía él diferente, en él diferencia alguna. Podía verse sus heridas, se podía tocar su cuerpo y sentirlo, pero ese cuerpo de apariencia normal era diferente. Todos recordamos el caso de Tomás, ¿no es cierto? Que no podía creer que Cristo estaba ahí. Entonces le dijo, mete tu mano y toca aquí mi costado, ¿no es cierto? Entonces, él veía a la persona exactamente, y eso es lo que le preocupa a muchas personas. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo me voy a ir yo? Él mismo, ¿cómo me veo ahora? Si soy un buen hijo de Dios y llego al fin de mi carrera, me voy a ver tal cual, pero no voy a ser igual, ¿no es cierto? Morfológicamente, es decir, la contextura de mi cuerpo. Cristo resucitó, todos podían reconocer en él al hijo del carpintero, pero él podía atravesar una puerta sin abrirla, podía atravesar una muralla sin abrirla, podía estar aquí conversando con los discípulos y desaparecer, absolutamente, ¿no es cierto? Sin que se moviera para ninguna parte, desaparecía simplemente. Y eso es la forma que va a ser la resurrección. Eso es lo que nos enseña el apóstol aquí. Y después dice, los versículos 39 al 41 explican lo siguiente. Toda carne no es la misma carne. Una carne ciertamente es la de los hombres, otra es la carne de los animales, otra es la carne de los peces y otra de las aves. Todos los seres vivientes tenemos un cuerpo de carne y una estructura ósea que lo sostiene. Sin embargo, teniendo todos esta misma envoltura, somos diferentes a partir de la misma composición de la carne, porque aún así hay algo que es superior. La misma Sagrada Escritura nos explica, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrestres, ¿no es cierto? Más una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. ¿Qué significa eso? La grandeza en todo el sistema. En todo el sistema planetario, ¿no es cierto? En todo el sistema planetario existe una grandeza. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre, ¿no es cierto? Y no hay para Dios quien se pudiera enseñorearse de la creación si no fuera el hombre. Sin embargo, el sol, ¿cierto?, es superior al hombre. El espacio es superior al hombre, las estrellas son superiores al hombre, no en la constitución física, no, sino que en el hecho de su grandeza en que Dios la creó, ¿cierto? Por eso dice, hay cuerpos celestiales y tienen su gloria, hay cuerpos terrestres y tienen su gloria, más una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrestres. Por eso decía, hay diferentes animales, diferentes personas, son seres vivientes, los árboles son seres vivientes, las plantas son seres vivientes, pero somos todos diferentes en grandeza. No es una planta más grande que un ser humano, ni la naturaleza es más grande que el ser humano, el hombre es más grande. Dios nos engrandeció, bueno, nosotros ahora tenemos leones feroces, arte dice la palabra, ¿no es cierto?, que el hombre el jefe del reino, pero no me enfrento a un león así como así, no va. Entonces, cada cosa en su tiempo. Dice, la excelencia de Dios y su grandeza es inalcanzable para todos los seres vivientes, pero los ángeles también son seres vivientes. Los arcángeles también son seres vivientes. Dice, la grandeza de los ángeles es superior en el presente. Su contextura, ¿no es cierto?, es incorruptible, ¿no es cierto?, superior al género humano. Sin embargo, la palabra de Dios dice, en el libro de los Hebreos, dice, en el versículo 14, que los ángeles son enviados para el servicio de los hombres. O sea, ahora ellos son superiores, pero al fin del tiempo, cuando Dios coloca al hombre en su lugar, cuando el hombre califique delante de él, el hombre va a ser superior a los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros por su capacidad de hacer tantas cosas mandadas por Dios. Nosotros tenemos la capacidad, pero no tenemos la capacidad
física tal vez de hacer muchas cosas que Dios nos mande, pero no tenemos la capacidad de gobernarnos con las leyes de Dios. Por eso estamos limitados ahora, ¿cierto? Dios le dio potestad al género humano, hecho para enseñorearse sobre toda la obra viviente de la creación, pero no puede hacerlo sobre este sistema planetario, por ejemplo, como lo señala el versículo 41. Otra es la gloria del sol, eso lo conversamos, otra es la gloria de la luna, o podríamos leer mejor. Otra es la grandeza del sol, otra es la grandeza de la luna, otra es la grandeza de las estrellas. Nosotros no influimos en el sol, aunque somos los más grandes de la creación de Dios, pero no podemos influir en la luna ni en las estrellas. Entonces ellas tienen su grandeza, que no es igual a la nuestra. El sol ni las estrellas se pueden multiplicar, pero nosotros sí podemos multiplicarlo. Entonces, eso está señalando su palabra. Esto que acota Pablo debe servirnos para comprender mejor el plan de Dios para con la humanidad. Se siembra en corrupción, ¿no es cierto? Un cuerpo mortal. Se levantará en incorrupción. Eso es claro. Eso pasó con Cristo, ¿no es cierto? Él ya no lo iban a poder matar de nuevo, no lo podían crucificar. Si los fariseos lo hubieran reconocido y él les hubiera dado la oportunidad de estar con él, los fariseos lo seguirían odiando, pero no podrían hacerle ninguna cosa. Y ahora, en ese minuto, en condición de hijo de Dios verdadero, resucitado, capaz que lo hubiera dar muerte a todos, ¿no es cierto? Dice, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Porque este cuerpo es mortal, eso es lo que está diciendo. Este cuerpo se corrompe, este cuerpo se envejece, se levantará incorruptible. Ya no se envejecerá más, ya no se enfermará más. Se siembra en vergüenza. ¿Por qué dice se siembra en vergüenza? Porque no hay nadie, ¿no es cierto? No hay nadie que sea tan santo que cuando muera sea verdaderamente sin pecado delante de Dios. Todos nosotros pecamos, dice la palabra. Entonces dice, se siembra en vergüenza, o sea, morimos con pecado, ¿cierto? Pero dice, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Entonces aquí la palabra es perfectamente clara, ¿cierto? El hombre mortal que muere sirviendo a Dios, su cuerpo corruptible volverá a la tierra y se convertirá en tierra, pero resucitará en un cuerpo incorruptible, como resucitó Jesús. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el posterior Adán en espíritu vivificante. Eso va a ser la vida de los hijos de Dios a posteridad, ¿no es cierto? Van a morir como murió Adán, ¿no es cierto? Pero van a resucitar como resucitó Cristo Jesús. Pero dice aquí, la palabra es clara. Lo espiritual no es lo primero. Nosotros primero somos humanos, mortales, pecadores, ¿no es cierto? Dice, el primer hombre de la tierra, terreno, el segundo hombre, el que se levanta en la venida del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tal como pecó Adán, todos nosotros somos pecadores. Como fue mortal Adán, todos nosotros somos mortales. ¿Cuál es el celestial? Como resucitó Cristo, ¿no es cierto? Incorruptible, seremos nosotros también levantados incorruptibles si verdaderamente somos capaces de someterlo a la voluntad. El propósito de Dios para con la humanidad, indica Pablo, es que como Adán, la humanidad nacería propensa al pecado. Pero al final, los que resuciten al sonido de la trompeta y han sido hombres fieles, resucitarán como Cristo, propenso absolutamente al bien. Y cuando nacimos, y como cuando nacimos trajimos la imagen física de Adán terrenal, en la venida de Cristo seremos corporalmente como fue nuestro Señor Jesucristo en el momento de su resurrección. Pues el principio es, como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí viene la conclusión. Esto empero digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Aquí está reafirmando todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si nosotros somos un cuerpo que se pudre cuando morimos, estimado hermano, cuando somos enterrados, no podemos heredar, dice, no podemos heredar la incorrupción,
¿no es cierto? Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, pues será tocada la trompeta, los muertos en Cristo serán levantados, dice la palabra, sin corrupción. Pues eso a la gente lo admira, ¿no es cierto? Y esperan que el polvo que puede ser un cuerpo que está enterrado aquí, del polvo se va a levantar, no. Dice la palabra de Dios, que cuando el hombre muere, dice, el espíritu del hombre vuelve a Dios, que lo creó. Entonces ese es el principio. Y el espíritu nuestro, todo lo que nosotros somos como personas, ¿no es cierto? Porque a nosotros no se nos den otro espíritu. Dios sabe, nosotros tenemos nuestras características y esa es la revelación del espíritu que somos nosotros. Y hay cosas que nosotros le ocultamos a la gente, pero Dios las conoce perfectamente. Y eso es lo que va a aparecer en el tiempo de final. ¿Cierto? Porque es menester que esto corruptible, dice, sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vestido de incorrupción, y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida en la muerte con victoria. La Sagrada Escritura nos enseña que los seres humanos nacemos limpios y puros en esa altura de nuestra vida. Nuestro lugar no puede ser otro que el reino de Dios. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban molestos porque tanto niño que venía sacándose a él, y ellos querían correr, dejad a los niños, venid a mí. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia de un niño y un adulto? Que es absolutamente limpio, hermano. Que es absolutamente limpio de pecado. Hace sus barrazadas como ser humano, pero es absolutamente limpio de pecado. Dicen, nosotros nacemos limpios y puros en esa altura de nuestra vida. Luego, no puede ser otro el destino que el reino de Dios. Sin embargo, más tarde tenemos acceso, aquí tengo algunas anotaciones que no las puedo dejar de lado, tenemos acceso al espíritu del hombre. Dice la palabra que Dios crea el espíritu del hombre dentro de él, dice en Zacarías capítulo 12:1. Dice, con él comenzamos a conocer el bien y el mal. Dueños ya del libre albedrío, llevaremos nuestra vida según nosotros escojamos. Y cuando morimos, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo creó. Y esta será la morfología del cuerpo de nuestra resurrección, el espíritu del hombre. La resurrección corporal excluye la idea de una reconstrucción del cuerpo corrompido, aunque actualmente hay quienes piensan que en el día del juicio final la resurrección operará sobre los restos materiales de los cadáveres o de las cenizas en caso de la cremación. Esta afirmación no pertenece al contenido de la fe en la resurrección corporal. Es un grave error identificar un cuerpo con un cadáver. El cadáver, en sentido estricto, ya no es un cuerpo, sino un conjunto de elementos orgánicos que en su momento formaron parte del cuerpo, ahora en proceso de descomposición. El cuerpo de la persona viva, más que la exterioridad física objeto de la observación. El cuerpo resucitado pertenece a otra dimensión, no está sujeta a los límites del espacio y del tiempo y las leyes de la física, ¿no es cierto? Está solamente bajo la tutela, ¿no es cierto?, de los hechos que nosotros hicimos en nuestra vida y que están guardados en el espíritu del hombre, en la memoria de Dios. Entonces, por eso que es importante lo que decía Pablo, ¿no es cierto?, de que vivamos como una nueva criatura, estimados hermanos, para que podamos lograr terminar este proceso de seres humanos, como terminó nuestro Señor Jesucristo, el proceso de un ser humano, ¿no es cierto?, muriendo, aunque no haya sido de muerte natural, pero murió y fue sepultado y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Y cuando se configura su persona, cuando alguien la pueda ver, la vamos a ver tal como la conocieron los apóstoles, tal como la conocieron toda la gente en Jerusalén, pero con ese cuerpo después de su resurrección. O sea, lo tocaremos, lo veremos,
lo conoceremos tal como Él fue en esos días, ¿no es cierto? Solamente que tal como fue en esos días después de su resurrección. Esa es la esperanza de nuestra vida, estimados hermanos. Hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que es importante que las podamos conversar y que nos ha traído una aclaración o la necesidad de hacer aclaraciones después de todo este tiempo que hemos vivido, estimados hermanos. El Dios de paz sea con ustedes y que esto pueda ser una conversación interesante para que ustedes examinen estos principios de la Sagrada Escritura que son tan claros, pero la gente todavía no los acepta, no los cree, porque no se preocupa de estudiar. El Señor los bendiga. Bien, queridos televidentes y hermanos que nos escuchan, después de la pausa musical que hemos vuelto, es importante también considerar todas estas cosas que nuestro pastor nos ha dicho desde la cremación, desde el proceso del hombre, desde la carne al espíritu. Es un pasaje y una historia que nos contó que verdaderamente la Santa Palabra de Dios la dice, y eso es lo más importante de todo. Acá no tenemos que buscar respuestas humanas, sino la Escritura es la que la fiel reflejo de Dios y pensamiento de Dios, donde nos enseña absolutamente todos estos principios que nos deben regir y también debemos creer en ellos. Así que ha sido una buena meditación la que hemos escuchado en esta tarde, o en este día mejor dicho. Vamos a poder pasar ya a poder despedirnos de este programa. Voy a invitar a nuestro pastor a que pueda también él despedirse de todos los que nos ven. Bueno, en lo personal, ¿no es cierto?, agradecer a las personas que tienen la voluntad de escuchar y rogar a Dios que estas cosas que tenemos la oportunidad de conversar puedan ser constructivas para su vida espiritual. Hay demasiadas cosas que la gente cree que son las mismas que ignora, estimados hermanos. La palabra de Dios es un sentir, es una filosofía de existencia absolutamente diferente a lo que está viendo el mundo. Cuando vemos estos aprietos que estamos viviendo en sociedad, estimados hermanos, es solamente un remesón para nuestra conciencia, para que podamos dedicarnos verdaderamente a conocer la verdad de Dios y para que haya vida en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, y no olvide nuestra visita a nuestra página web www.idnp.cl. Ahí está la dirección en internet y el correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir, ahí puede visitar.
va a salir un nuevo estudio en la página web, lo invito a que lo pueda leer, está bastante interesante. Es algo que no se conversa mucho, ese es el adelanto que le podemos dar, pero tiene unas consecuencias a lo mejor que nuestro pensamiento nos va a hacer reflexionar bastante. Así que tenga una hermosa semana, que Dios los cuide y los proteja, y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad en este canal de televisión y por todas las plataformas en su programa A la Luz de la Verdad. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.